¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a De Todo y Todito con Rusé. Espero que hayáis pasado una semana fenomenal. Hoy os traigo algo muy sabrosón. Para el aperitivo, para que lo compartáis con vuestros vecinos, con vuestros familiares, con vuestros amigos, porque os se van a chupar los dedos. Hoy vamos a hacer cortezas de jamón natural, no como se hacen las rosas que son como sintéticas, que una no sabe si son de cerdo, de jamón, de alquitrán o de qué son. Con lo cual, nos vamos a poner nuestro delantal y vamos a empezar. Pues bien, lo primero que vamos a necesitar es un jamón, como veis. Entonces, se trata de aprovechar esta corteza de aquí. Esta corteza es con la que vamos a hacer nuestras cortezas. Yo aquí tengo algunas ya que habíamos cortado, que esto lo único que vamos a hacer es sacarle toda la grasa, ¿vale? Pero primero voy a descarnar el jamón y luego vamos a ir quitando la corteza. Vamos a ello, un buen cuchillo jamonero y lo primero, ya digo, vamos a ir sacando corteza para ir luego descarnando el jamón. Siempre que hay jamón, ya sabéis, tenéis que tener mucho cuidado, no cortaros, porque es muy fácil cortarse con el jamón, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidadito. ¿Veis? Estas son las cortezas que vamos a hacer y nos vamos a chupar los dedos. Pues bien, mira, estas son las cortecitas que hemos sacado del jamón. Ahora lo primero que hay que hacer es sacarle bien toda la grasita, ¿vale? Toda la grasa hay que sacársela bien y hay que dejar lo que es la corteza. Nada más que la corteza. ¿De acuerdo? Bueno, como os he dicho, cuando ya tenéis el jamón aquello que ya está apuradito y ya no sabéis cortarlo bien, vamos a aprovecharlo todo, absolutamente todo, hasta el cordón, que yo lo he guardado para hacer trabajo luego de bricolaje o de artesanía. Pero bueno, de momento, mirad, he descarnado el jamón, ¿vale? He cortado los trocitos que salían finitos, ¿veis? Los trocitos que aún salían finitos y que se pueden para el bocadillo y demás. Y luego he cortado unos trozos que son los que están más apurados al hueso y es más difícil de cortarlos, que son trocitos así gorditos, que luego los cortaremos en taquitos, pues para los guisos y para todas esas cosas, ¿vale? Entonces tenemos lo de los guisos y el de los bocadillos. Tenemos, como os he dicho, las cortezas, que es lo que hoy vamos a emplear, ¿vale? Luego seguiremos con el proceso que hay que hacer en las cortezas, pero de momento las tenemos ya separadas. Y como veis, todos los huesos del jamón que yo he cortado, todo el jamón, yo cojo el serrucho eléctrico y fijaros, todos bien cortados, porque esto luego para el caldo y para el caldo sobre todo, ya sabéis, esto es bocado di cardinali. La manera mejor de aprovechar el jamón entero. Vamos a lo que nos aplica hoy, que son las cortezas. Mirad, tienen que quedar totalmente libres de la grasita, ¿vale? Yo ya he hecho estos dos. Bueno, le quitaremos aquí también, ¿vale? Libre de toda la grasita. Hay que coger con el cuchillo, a ver, y sacarle toda esa grasa. Aquí tenemos esas dos ya. Sacarle toda la grasa, poco a poco, con paciencia. Ahí, mirad, ¿veis? Se ve bien. Toda la grasita fuera. Lo más repelado posible, dejar el cuero. Venga, vamos a seguir. Y bien, mirad, parecía que no tenía grasa, ¿verdad? Pues fijaros, todo esto no es más que la grasa que ha sobrado de quitársela a toda la parte de atrás de las cortezas. Las tenemos limpitas y ahora lo que vamos a hacer es cortarlas a trocitos, como queráis de grande. Pero hombre, yo os aconsejo que lo cortéis pues tamaño cortecita, ¿vale? Una cosa así, por ejemplo, ¿eh? Que este ya estaría cortado, pues una cosita así. Vamos a ello. Pues bueno, mirad, ya las tenemos cortaditas, tamaño aproximadamente de 2 deditos más o menos, ¿vale?
como queráis, pero yo esta medida es perfecta para nosotros. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Vamos a freírlas, sencillamente. Siempre me habéis escuchado que en la cocina hay que utilizar aceite de oliva virgen extra. En este caso, y yo para lo único que lo utilizo, hay que utilizar un aceite de girasol, ¿vale? Un aceite más blanquito y menos denso. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva, aparte de que os haría una fumareda brutal, es que además es muy intenso y le da un sabor muy fuerte, no se hacen bien. Con lo cual, en este caso, aceite de oliva, aceite de girasol, perdón. Ponemos una sartén grandecita, vamos a encender el fuego y hay que ponerle un buen chorro de aceite, como si estuviéramos friendo patatas fritas, ¿vale? Como para patatas fritas, lo mismo, como si fueran patatas fritas. Y ahora, así mismo, con el aceite frío, medio alto, ¿vale? Ahí. Ya echamos las cortezas. Siempre tener a mano la espumadera. Siempre. Y hay que ir moviéndolas y girándolas a medida que se vayan haciendo. Se tienen que ir friendo. Y ellas mismas irán enroscándose como las cortezas que nos venden en las bolsas, solo que bueno, naturales. ¿Vale? Si las veis bien, ya se van doblando todas ellas, cogiendo esa forma dobladita. ¿Vale? Muy bien, mira, ya las he retirado del fuego, les he puesto una servilleta de estas de cocina en un escurridor para que escurran bien. Ahora las vamos a poner, las vamos a emplatar y veréis cómo quedan. Es tan fácil como nada más freírlas como si fueran patatas fritas, un poquito, que estén doraditas y listo, sin más. Os las enseño cómo quedan emplatadas. Fijaros qué pinta tienen, nada que envidiar a las compradas. Nada. Y están con un sabor que, vamos, nada que ver con las que compramos, Fijaros qué preciosidad. Pues eso es todo. ¿Ya habéis visto qué fácil es? Ya sabéis, si os ha gustado, like, suscribiros, darle a la campanilla y nos vemos en De Todo y Todito con Roser la próxima semana. Chaito.